Imagina por un momento que estás en una tierra donde el sol brilla intensamente, pero la sombra de un conflicto interminable lo oscurece todo. Esa tierra es Palestina, y la lucha por su control ha marcado una historia compleja y dolorosa. Pero, ¿qué hace que este conflicto sea tan diferente de otros? ¿Es la religión o la política lo que realmente está en juego aquí? La respuesta no es tan sencilla, porque la historia de Israel y Palestina está tejida por hilos de creencias profundas, decisiones políticas, traiciones y una constante búsqueda de identidad. Si te has preguntado alguna vez por qué un conflicto que comenzó hace más de un siglo sigue presente, la razón radica en que las respuestas a estas preguntas no son solo ideológicas, sino también históricas. Los dos pueblos, el judío y el palestino, han vivido siglos de luchas, despojos y promesas incumplidas. ¿Y sabes qué? La raíz del problema no es algo que se pueda ver con claridad en el presente, sino que está en un pasado lejano, con orígenes en las creencias religiosas y las fronteras que cambiaron una y otra vez. Ahora, antes de seguir adelante, es crucial entender algo. Este no es solo un conflicto territorial. Esto no es una disputa simple sobre líneas en un mapa. Esto es mucho más profundo. Aquí hablamos de un enfrentamiento entre dos historias, dos visiones del mundo, dos pueblos que sienten que tienen un derecho legítimo sobre la misma tierra. ¿Qué ha hecho que estas diferencias lleguen tan lejos? ¿Por qué, después de tantos intentos de paz, seguimos viendo un ciclo de violencia que parece no tener fin? Quizá la respuesta esté en cómo se entrelazan las creencias religiosas y las decisiones políticas que se tomaron, a menudo de forma errónea, hace ya más de un siglo. A lo largo de esta historia, exploraremos la raíz de este conflicto, desde las antiguas promesas hasta las guerras modernas. Veremos cómo los intereses religiosos y políticos se han chocado una y otra vez, creando un entorno donde la paz parece más una ilusión que una posibilidad. Y aunque puede que creas que la religión es el núcleo del problema, la política ha jugado un papel tan importante que no se puede ignorar. Para entender el conflicto actual entre Israel y Palestina, debemos viajar atrás en el tiempo, mucho más atrás, a la época de los antiguos hebreos. La historia de esta tierra comienza miles de años antes de los eventos modernos que conocemos. Palestina, una región ubicada en el cruce de tres continentes, siempre ha sido una tierra estratégica y, para muchos, sagrada. En las escrituras bíblicas, esta tierra fue prometida a los descendientes de Abraham, los judíos, como un lugar de paz, prosperidad y conexión con su Dios. El Antiguo Testamento describe la lucha de los hebreos para establecerse en esta tierra, luchas que, según la Biblia, tenían un propósito divino. Para los judíos, esta es la tierra de sus ancestros. Es el lugar donde el rey David estableció Jerusalén como la capital del reino de Israel alrededor del 1000 AC. El templo de Jerusalén, erigido por su hijo Salomón, fue el epicentro de la fe judía. Pero, con el paso de los siglos, Palestina fue conquistada por imperios poderosos, como los babilonios, los persas, los griegos y, finalmente, los romanos. En el año 70 después de Cristo, después de una serie de rebeliones contra el dominio romano, el templo fue destruido y los judíos fueron dispersados por todo el mundo, un evento conocido como la diáspora. A lo largo de los siglos, la conexión judía con Palestina no desapareció. Aunque los judíos fueron dispersados por Europa, África y Asia, su identidad, su religión y su esperanza de regresar a la tierra prometida siempre fueron una constante. En la diáspora, las comunidades judías mantenían su vínculo con esta tierra, recordando su historia, sus tradiciones y su fe en que algún día volverían. Sin embargo, en el transcurso de los siglos, Palestina también se convirtió en una tierra habitada principalmente por árabes musulmanes, que en su mayoría no compartían las mismas creencias que los judíos. Con la expansión del Islam en el siglo VII, Palestina pasó a formar parte del califato árabe, y Jerusalén se convirtió en una ciudad sagrada para los musulmanes, quienes la consideran el tercer lugar más sagrado después de la Meca y Medina. Para los musulmanes, Jerusalén no solo es un lugar de fe, sino también un símbolo de resistencia a las fuerzas extranjeras. Así, a lo largo de la historia, Palestina ha sido una tierra disputada. Los judíos siempre soñaron con regresar, mientras que los árabes ya habitaban la región, con una conexión también histórica y religiosa. Esta dualidad, esta tierra sagrada para dos pueblos, fue sembrando las semillas de un conflicto que, aunque parecía distante en los primeros siglos, se iría haciendo más presente con el paso del tiempo. Avancemos ahora al periodo en que Palestina estuvo bajo el control del Imperio Otomano, un dominio que duró más de 400 años. En 1517, los otomanos tomaron el control de la región, incorporando Palestina a su vasto imperio, que se extendía desde el norte de África hasta los Balcanes. Durante este tiempo, Palestina, aunque bajo dominio otomano,
fue una tierra relativamente tranquila, con una población diversa. Musulmanes, cristianos y judíos vivían en la misma región, cada uno con su propia presencia y prácticas religiosas. Sin embargo, la convivencia no fue siempre armoniosa. Aunque no se produjo un conflicto abierto, las tensiones existían, especialmente cuando se trataba de las diferentes visiones de la tierra que ocupaban. Los musulmanes eran la mayoría en la región, pero los judíos, aunque en menor número, nunca dejaron de sentir un vínculo profundo con la tierra que históricamente consideraban suya. Sin embargo, el poder de los otomanos garantizó que la situación no se desbordara, manteniendo un orden relativo en la región. Lo que realmente empieza a cambiar en este periodo es la creciente ideología sionista, que comenzó a surgir en Europa a fines del siglo XIX. El sionismo era un movimiento político fundado en la idea de que los judíos, como pueblo, necesitaban regresar a Palestina y crear un hogar nacional allí. Esta idea no solo era religiosa, sino también política, un intento de encontrar un refugio seguro para los judíos, quienes enfrentaban crecientes persecuciones y discriminaciones en Europa. Así que, mientras Palestina estaba bajo el dominio otomano, los judíos empezaron a ver la tierra con nuevos ojos. Ya no solo era un lugar sagrado, sino un lugar de oportunidad para escapar de la persecución y quizás, finalmente, tener su propio Estado. A pesar de la ideología sionista emergente, los otomanos inicialmente no prestaron mucha atención a los pequeños movimientos migratorios judíos hacia Palestina, ni a las crecientes discusiones sobre un hogar nacional para los judíos. Palestina seguía siendo una tierra árabe musulmana, y los judíos, aunque en aumento, no representaban una amenaza inmediata. Sin embargo, esto cambiaría con el tiempo. Durante la Primera Guerra Mundial, los otomanos se alinearon con las potencias centrales contra las potencias aliadas. En ese contexto, los británicos vieron una oportunidad para debilitar el Imperio Otomano y tomar el control de Palestina. Pero antes de la guerra, en 1917, los británicos emitieron una declaración crucial, la Declaración Balfour, que prometía el apoyo británico para la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Esta promesa cambiaría el curso de la historia, pero también sembraría las semillas de lo que sería el gran conflicto del siglo XX. Los árabes, por supuesto, no vieron con buenos ojos esta declaración, ya que, para ellos, Palestina ya era su tierra. Aquí, la tensión entre los intereses judíos y árabes comenzó a hacerse más evidente. El siglo XX trajo consigo enormes cambios para Palestina. Tras la caída del Imperio Otomano en 1917, la región pasó a estar bajo el control de los británicos, que asumieron el mandato sobre Palestina bajo la supervisión de la Sociedad de Naciones. Este nuevo control británico dio un giro importante al futuro de la región, especialmente después de la emisión de la famosa Declaración Balfour, en la que Gran Bretaña prometió apoyar el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Este fue el momento clave que empezó a concretar las aspiraciones del movimiento sionista, fundado por Theodor Herzl a fines del siglo XIX. El sionismo no era simplemente un deseo religioso de regresar a la tierra prometida, sino también una respuesta a las persecuciones que los judíos vivían en Europa, especialmente en el contexto del antisemitismo creciente en muchos países europeos. Los judíos veían a Palestina como el único refugio seguro donde podrían finalmente ser dueños de su propio destino, sin ser perseguidos o discriminados. Con el respaldo británico, los inmigrantes judíos comenzaron a llegar a Palestina en grandes números, especialmente a partir de la década de 1920. Este flujo de población judía alteró rápidamente la demografía de la región, lo que a su vez generó una creciente tensión con los árabes palestinos. Los árabes, que en su mayoría eran musulmanes, veían esta inmigración como una amenaza a su propio futuro en la tierra que había sido suya por generaciones. La relación entre judíos y árabes, que durante los años del Imperio Otomano había sido relativamente pacífica, se empezó a tornar cada vez más conflictiva. La situación empeoró cuando los británicos intentaron equilibrar sus promesas a los judíos y su obligación de proteger los intereses de los árabes. A medida que los inmigrantes judíos llegaban a Palestina, el clima de desconfianza entre ambos pueblos se intensificaba. En 1929, las tensiones alcanzaron su punto crítico con los disturbios de Hebrón y Saf, donde las comunidades judías y árabes se enfrentaron violentamente, dejando muchos muertos y heridos de ambos lados. Los árabes protestaban contra lo que veían como una invasión de su tierra por parte de los judíos, mientras que los judíos luchaban por asegurar su derecho a vivir y prosperar en Palestina. La situación siguió deteriorándose con los años. Los británicos intentaron mediar, pero sus esfuerzos eran insuficientes y a menudo contradicciones. En 1939, el Reino Unido,
ante la creciente violencia, decidió limitar la inmigración judía a Palestina, lo que provocó indignación entre los sionistas. Para ellos, esto era un incumplimiento de la promesa de un hogar nacional, mientras que los árabes, por su parte, rechazaban cualquier forma de inmigración que no fuera de acuerdo con sus propios intereses. A medida que avanzaba la década de 1940, el contexto internacional también jugó un papel decisivo. La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto marcaron un punto de no retorno. La persecución sistemática y el genocidio de 6 millones de judíos en Europa hicieron que la necesidad de un refugio seguro para los judíos se volviera más urgente que nunca. La comunidad internacional, especialmente los Estados Unidos, se inclinó cada vez más a favor de la creación de un Estado judío en Palestina. En este ambiente de tensiones crecientes, la resistencia de los árabes y la insistencia de los judíos en su derecho a un hogar nacional llegaron a un punto de no retorno. Las tensiones estallaron en múltiples ocasiones, y la violencia se convirtió en una constante. Este contexto político y social abrió la puerta a los eventos que cambiarían para siempre el destino de la región: la partición de Palestina y la creación del Estado de Israel en 1948. Llegamos a uno de los momentos más decisivos y trágicos en la historia de Palestina: la partición de la región y la creación del Estado de Israel en 1948. Después de décadas de tensiones entre judíos y árabes, y ante la creciente violencia, la situación se volvió insostenible para el mandato británico. En 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas propuso una solución: dividir Palestina en dos estados, uno árabe y uno judío, con Jerusalén como un territorio internacional administrado por la ONU. Esta fue la famosa Resolución 181. Los judíos, representados por el liderazgo sionista, aceptaron la propuesta, viendo la partición como la oportunidad de establecer su propio Estado en la tierra que consideraban suya por derecho histórico y religioso. La aceptación de la resolución fue vista como una victoria para el movimiento sionista, y, de hecho, fue el primer paso hacia la creación del Estado de Israel. Sin embargo, los árabes palestinos y los países árabes circundantes rechazaron la partición. Para ellos, Palestina era una sola unidad, y la creación de un Estado judío en una parte de esa tierra era injusta, especialmente cuando más de la mitad de la población de Palestina era árabe. A pesar de los esfuerzos de la ONU por mediar, las tensiones no hicieron más que aumentar. En noviembre de 1947, tras la aprobación del plan de partición, estallaron enfrentamientos entre las comunidades árabes y judías, con ambos lados luchando por el control de la tierra. La violencia se intensificó rápidamente y, para marzo de 1948, las fuerzas británicas comenzaron a retirarse, dejando a las dos comunidades enfrentadas en una guerra abierta. El 14 de mayo de 1948, el liderazgo judío, encabezado por David Ben-Gurión, proclamó oficialmente la independencia del Estado de Israel. La respuesta inmediata de los países árabes fue la guerra. Al día siguiente, los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak invadieron el recién creado Estado, comenzando la primera guerra árabe-israelí. Los israelíes, aunque superados en número, lograron defender su territorio y, en muchos casos, expandirlo más allá del estipulado por el plan de partición original. La guerra de 1948, que para los israelíes se conoce como la Guerra de Independencia, para los palestinos es conocida como la Nakba o catástrofe. Fue durante esta guerra que cientos de miles de palestinos fueron desplazados de sus hogares y tierras, un éxodo masivo que marcaría el comienzo de un problema de refugiados que persiste hasta el día de hoy. Las aldeas palestinas fueron destruidas, y las personas que huían fueron forzadas a vivir en campos de refugiados en los países árabes vecinos, dando inicio a una tragedia humana de dimensiones incalculables. Por otro lado, Israel no solo logró sobrevivir a la invasión, sino que consolidó su existencia como un Estado independiente. Sin embargo, el nuevo Estado de Israel quedó rodeado por países árabes hostiles, y el conflicto entre israelíes y palestinos, que ya era evidente la guerra, pasó a ser parte de una serie de enfrentamientos en los años venideros. El fin de la guerra no significó el fin del conflicto. Por el contrario, marcó el inicio de una serie de disputas territoriales, militares y políticas que se perpetuarían por generaciones. Los refugiados palestinos, que habían sido expulsados de sus tierras, no fueron autorizados a regresar, lo que dejó una profunda herida en el corazón del pueblo palestino. La creación de Israel y la guerra de 1948 no solo transformaron la geopolítica de la región, sino que cimentaron un conflicto que aún no ha encontrado resolución. Lo que comenzó con la partición de Palestina se transformó en una lucha más amplia sobre quién tiene derecho a la tierra, la identidad nacional y la autodeterminación. La creación de Israel en 1948 y la guerra que le siguió no resolvieron el conflicto, sino que,
por el contrario, lo intensificaron. La región entró en una era de confrontación abierta entre Israel y los países árabes, que no aceptaban la existencia del nuevo Estado judío en lo que consideraban tierra árabe. En las décadas siguientes, las guerras árabe-israelíes se convirtieron en una constante, con enfrentamientos directos y brechas cada vez mayores entre los dos bloques. La primera de estas guerras importantes tuvo lugar en 1956, conocida como la Crisis de Suez. Egipto, bajo el liderazgo de Gamal Abdel Nasser, nacionalizó el Canal de Suez, una arteria vital para el comercio internacional. Esto enfureció a Gran Bretaña y Francia, que eran potencias coloniales con grandes intereses en la región. Israel, temiendo que Nasser utilizara el canal para aislarlo económicamente y para fortalecer su control sobre el Medio Oriente, se unió a la invasión británica y francesa de Egipto. La guerra, sin embargo, no fue un éxito completo para las potencias involucradas. Bajo la presión de Estados Unidos y la Unión Soviética, que temían una escalada más amplia en el contexto de la Guerra Fría, se llegó a un alto el fuego. Israel ganó algunos territorios en el Sinaí, pero la crisis dejó claro que las tensiones en la región eran solo una manifestación del problema más amplio entre Israel y los países árabes. En 1967, se produjo otro enfrentamiento crucial, la Guerra de los 6 Días. Este conflicto marcó un punto de inflexión en la historia del conflicto israelí-palestino. Tras meses de tensiones crecientes y amenazas de los países árabes, Israel lanzó un ataque preventivo contra Egipto, Siria y Jordania. En solo 6 días, las fuerzas israelíes derrotaron a las fuerzas árabes, ocupando vastos territorios, incluidos Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. La victoria israelí fue contundente, pero dejó al pueblo palestino bajo una ocupación aún más intensa, mientras que las tensiones entre Israel y sus vecinos árabes llegaron a un nivel peligroso. Este conflicto no solo alteró el mapa de la región, sino que también agudizó el resentimiento y el dolor de los palestinos, quienes vieron como sus tierras quedaban completamente bajo control israelí. La Guerra de los 6 Días también alteró la percepción global del conflicto. Israel se consolidó como una potencia militar en la región, pero la ocupación de territorios palestinos, que para muchos en el mundo árabe representaba una injusticia, aumentó el apoyo hacia la causa palestina. A lo largo de la década de 1970, las tensiones siguieron creciendo, y el conflicto israelí-palestino se internacionalizó aún más. En 1973, Egipto y Siria decidieron lanzar un ataque sorpresa durante las celebraciones judías del Yom Kippur, en lo que se conoció como la Guerra de Yom Kippur. Aunque los ejércitos árabes iniciales fueron capaces de avanzar en los territorios israelíes, el ejército israelí logró finalmente repelerlos y mantener el control de sus tierras. Sin embargo, el precio de la guerra fue alto, y tanto israelíes como árabes empezaron a darse cuenta de que la confrontación militar no llevaría a una resolución del conflicto. Este enfrentamiento, a pesar de ser un fracaso militar para los países árabes, generó una importante reflexión en Israel sobre la necesidad de buscar una solución política. La guerra también ayudó a abrir la puerta a futuros esfuerzos de paz, aunque el camino hacia la resolución del conflicto seguía siendo largo y tortuoso. Durante estas décadas de guerra y ocupación, los palestinos comenzaron a organizarse más formalmente en torno a movimientos de resistencia. La Organización para la Liberación de Palestina, OLP, fundada en 1964, se convirtió en la principal representante de la causa palestina, liderada por Yasser Arafat. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la perspectiva de paz parecía cada vez más lejana, ya que cada guerra y cada enfrentamiento solo profundizaban el odio y el dolor. La ocupación israelí de los territorios palestinos tras las guerras de 1948 y 1967 transformó la vida de millones de palestinos, que pasaron a vivir bajo el control militar israelí en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Para muchos palestinos, esta ocupación representó no solo una pérdida de sus tierras, sino una humillación diaria, restricciones a la libertad de movimiento, toques de queda, detenciones arbitrarias y la expansión de asentamientos israelíes sobre tierras que ellos consideraban suyas. A medida que la ocupación se consolidaba, también lo hacía la resistencia palestina. La frustración y el dolor por la opresión vivida durante décadas llevaron a muchos a buscar formas de luchar contra el ocupante. Las primeras manifestaciones organizadas de resistencia surgieron a través de grupos como la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, creada en 1964, que adoptó tácticas de guerrilla para enfrentar a Israel. La OLP, bajo la dirección de Yasser Arafat, rápidamente se convirtió en la voz de los palestinos, reclamando la creación de un Estado palestino independiente y el derecho de los palestinos a resistir la ocupación. Sin embargo, el conflicto palestino-israelí no solo era una lucha armada,
sino también una lucha cultural y psicológica. La ocupación israelí no solo se limitó al control militar, sino que también intentó cambiar la identidad de los palestinos al imponer un sistema de apartheid, separando a las comunidades, restringiendo su acceso a recursos y servicios básicos y controlando la educación. Los palestinos, por su parte, luchaban no solo por la tierra, sino por el derecho a existir como un pueblo libre con su identidad intacta. En 1987, la frustración alcanzó un punto de ebullición con el estallido de la primera intifada, un levantamiento popular masivo que combinó protestas, huelgas y disturbios en todo el territorio ocupado. Esta revuelta marcó un giro en la lucha palestina, ya que por primera vez fue una resistencia mayormente no violenta, dirigida por las masas, y no solo por grupos armados. Los palestinos usaron métodos como el boicot a los productos israelíes, la organización de manifestaciones y la desobediencia civil para desafiar la ocupación. La intifada fue vista como un grito de desesperación, pero también como un símbolo de unidad y resistencia. Sin embargo, la respuesta de Israel fue implacable. El ejército israelí recurrió a la fuerza bruta para sofocar las protestas, masacres, arrestos masivos y el uso de técnicas de represión como el castigo colectivo. A pesar de los duros enfrentamientos, la intifada mostró la determinación del pueblo palestino por resistir, y en muchos casos, por desafiar la ocupación de manera pacífica. A lo largo de la década de 1990, la resistencia palestina evolucionó y se diversificó. Aunque la OLP continuó siendo un actor importante, surgieron otros movimientos, como Hamas, que adoptaron una postura más militante y que, eventualmente, jugarían un papel crucial en la política palestina. Hamas, fundado en 1987 como una rama de la Hermandad Musulmana, se centró en la resistencia armada contra Israel, y su objetivo final era la creación de un Estado islámico en toda Palestina. Mientras tanto, la ocupación israelí continuó expandiéndose, y las tensiones en Gaza y Cisjordania aumentaron. La construcción de nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este aceleró el proceso de despojo de los palestinos, y la presencia militar israelí en los territorios ocupados se hizo cada vez más intrusiva. La creación de un muro de separación en la década de 2000, destinado a proteger a los ciudadanos israelíes de ataques terroristas, fue vista por muchos palestinos como una forma más de fragmentar su tierra y su identidad, profundizando aún más la división entre ambos pueblos. La resistencia palestina, por su parte, fue capaz de adaptarse y diversificarse, pero no sin perder el objetivo central de la lucha, la liberación de su tierra y la creación de un Estado palestino independiente. A pesar de los golpes y las tragedias que vivieron, los palestinos nunca dejaron de luchar por lo que consideraban su derecho a la autodeterminación. En este contexto, la ocupación israelí no solo fue un elemento militar, sino también una manifestación de poder y control sobre el pueblo palestino. Cada hogar destruido, cada familia desplazada, cada enfrentamiento violento solo alimentaba la llama de la resistencia. Y aunque las tácticas variaron, el corazón de la lucha palestina seguía siendo el mismo: la lucha por la justicia, por la tierra y por la identidad. A medida que el conflicto entre Israel y Palestina se alargaba, la presión internacional para encontrar una solución pacífica creció. Durante la década de 1990, parecía que por fin podría alcanzarse un acuerdo entre ambas partes. Después de años de enfrentamientos y desconfianza, los líderes israelíes y palestinos se sentaron a la mesa de negociaciones. Esta fue una era marcada por el optimismo y la esperanza, pero también por las tensiones y las contradicciones que resultaron ser insuperables. En 1993, el mundo presenció un momento histórico: los Acuerdos de Oslo. En secreto, los representantes de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, se reunieron en Noruega para negociar un acuerdo de paz. Fue un acuerdo innovador, ya que ambas partes, que se habían estado enfrentando durante décadas, acordaron reconocer mutuamente su existencia y trabajar hacia una solución de dos estados. Israel aceptó la creación de una Autoridad Nacional Palestina, ANP, que tendría control sobre partes de Cisjordania y Gaza, y a cambio, la OLP reconoció el derecho de Israel a existir como un Estado soberano. Los Acuerdos de Oslo fueron una señal de esperanza para muchos. Yasser Arafat, líder de la OLP, y Yitzhak Rabin, primer ministro de Israel, se comprometieron públicamente a avanzar en el proceso de paz. En 1994, Arafat regresó a Gaza después de décadas de exilio, y la ANP asumió el control de la Franja de Gaza y partes de Cisjordania. Parecía que finalmente se estaba construyendo una base para la paz, y los líderes de ambos lados recibieron elogios internacionales, incluido el Premio Nobel de la Paz en 1994, otorgado a Arafat, Rabin y Simón Peres, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel.
Pero la paz no llegó como se esperaba. A pesar de los avances, muchos obstáculos quedaron sin resolver. Los asentamientos israelíes continuaron expandiéndose en Cisjordania y Jerusalén Este, lo que socavó la confianza de los palestinos en el proceso de paz. Las tensiones internas en ambos lados también dificultaron el progreso. Los extremistas en ambos campos, tanto entre los palestinos como entre los israelíes, se oponían ferozmente a las concesiones realizadas. El asesinato de Yitzhak Rabin en 1995 por un extremista judío fue un golpe devastador para el proceso de paz. Rabin había sido un defensor de los acuerdos de Oslo y su muerte mostró cuán frágil era el acuerdo. A medida que avanzaba la década de 1990 y principios de 2000, el proceso de paz fue perdiendo fuerza. La segunda intifada estalló en 2000, un levantamiento palestino contra la ocupación israelí que se caracterizó por la violencia y los ataques suicidas. La violencia de la intifada, junto con la respuesta militar israelí, llevó a un recrudecimiento del conflicto, y muchos palestinos vieron el proceso de paz como una vía que no traía resultados tangibles, mientras que los israelíes sentían que los acuerdos no estaban siendo implementados de manera efectiva. En 2000, la cumbre de Camp David, organizada por el presidente estadounidense Bill Clinton, buscó lograr un acuerdo final, pero no tuvo éxito. Las principales disputas sobre el estatus de Jerusalén, los refugiados palestinos y las fronteras finales no pudieron resolverse. La situación empeoró aún más con la elección de Ariel Sharon como primer ministro de Israel en 2001. Sharon era conocido por su postura firme en contra de la creación de un Estado palestino y por su implicación en la represión de las intifades, lo que sumió a los palestinos en una creciente desesperanza. El proceso de paz, que en los años 90 parecía estar al borde de lograr una solución, fue desmoronándose a medida que las expectativas se desplomaban. La violencia y la desconfianza se fueron profundizando, y las promesas de un Estado palestino independiente parecían más distantes que nunca. Hoy, más de 70 años después de la creación del Estado de Israel, el conflicto entre israelíes y palestinos sigue siendo uno de los más complejos y prolongados del mundo. Si bien la pregunta sobre si este conflicto es principalmente religioso o político sigue sin respuesta definitiva, la realidad es que ambos aspectos están profundamente entrelazados y no pueden separarse. Pero, ¿cómo se ve la situación en el presente? La dimensión religiosa del conflicto sigue siendo una de las más visibles, especialmente cuando se trata de Jerusalén. Para los judíos, Jerusalén es la ciudad sagrada, la cuna de su historia, y el lugar donde se encontraba el Templo de Salomón. Es la ciudad hacia la que todos los judíos del mundo se han vuelto durante siglos. Para los musulmanes, Jerusalén es el tercer lugar más sagrado en el Islam, después de la Meca y Medina, siendo el lugar donde se cree que el profeta Mahoma ascendió al cielo en el viaje nocturno. Y para los cristianos, Jerusalén es el lugar donde se encuentran algunos de los sitios más significativos en la vida de Jesucristo. Este crisol de religiones, donde cada comunidad ve a la ciudad de forma única y con un sentido profundo de pertenencia, hace que la disputa por Jerusalén sea aún más difícil de resolver. Sin embargo, la dimensión política del conflicto no puede ser ignorada. La creación del Estado de Israel y la subsecuente ocupación de territorios palestinos en Cisjordania y Gaza son cuestiones que no pueden resolverse con declaraciones religiosas. A lo largo de las décadas, la política ha sido el motor principal que ha alimentado las tensiones. Los palestinos buscan un Estado propio, con fronteras reconocidas internacionalmente, mientras que Israel se enfrenta a preocupaciones existenciales sobre su seguridad y el reconocimiento de su derecho a existir en una región donde muchos países árabes no lo reconocen. La política también ha creado una división interna entre los palestinos. Por un lado, tenemos a Fatah, el partido político que controla la Autoridad Nacional Palestina, ANP, en Cisjordania, que ha optado por negociaciones diplomáticas y un enfoque más moderado. Por otro lado, está Hamas, un grupo islamista que controla Gaza y que ha adoptado un enfoque mucho más radical, con la creación de un Estado Islámico como su principal objetivo. Esta división interna complica aún más las posibilidades de una solución pacífica, ya que no hay una voz unificada en el lado palestino. Por el lado israelí, los asentamientos en Cisjordania continúan expandiéndose, a pesar de las críticas internacionales. Mientras que algunos israelíes ven estos asentamientos como una extensión natural de su territorio, otros creen que representan un obstáculo para la paz. La política israelí ha cambiado con el tiempo, especialmente con la llegada al poder de líderes más conservadores como Benjamin Netanyahu, quien ha hecho de la seguridad y la expansión de los asentamientos uno de sus pilares políticos. La comunidad internacional también juega un papel crucial en la situación actual. A lo largo de los años, ha habido una serie de intentos de mediar en el conflicto,
incluidos los acuerdos de Oslo en los años 90, el proceso de paz de Camp David y otras iniciativas. Sin embargo, las presiones internas de los países involucrados, los intereses de potencias extranjeras y la creciente desconfianza entre las partes han hecho que el proceso de paz sea una tarea titánica. Los esfuerzos por lograr una solución de dos estados, una que permita a Israel y Palestina coexistir como naciones soberanas, parecen cada vez más difíciles de alcanzar. La violencia sigue siendo una constante, con enfrentamientos periódicos entre israelíes y palestinos, especialmente en Gaza. El ciclo de ataques y represalias, las incursiones militares israelíes y los lanzamientos de cohetes desde Gaza continúan devastando vidas y dejando atrás un rastro de sufrimiento humano. Las víctimas no solo son los combatientes, sino también los civiles, cuyas vidas se ven truncadas por un conflicto que parece no tener fin. En este contexto, la pregunta fundamental sigue siendo, ¿es este un conflicto religioso o político? La verdad es que es ambas cosas. La religión sigue siendo un factor fundamental en la identidad de ambos pueblos y en las narrativas que ambos tienen sobre la tierra. Pero la política, en forma de decisiones sobre territorios, seguridad, derechos humanos y reconocimiento, sigue siendo la clave para una posible resolución. El desafío está en equilibrar ambos aspectos y encontrar una solución que satisfaga tanto las necesidades espirituales como las políticas de los involucrados. Después de más de un siglo de enfrentamientos, guerras y negociaciones, la pregunta que sigue siendo crucial es, ¿hay una solución para el conflicto entre Israel y Palestina? La respuesta no es sencilla, ni rápida, y quizás la más honesta sea que no existe una solución definitiva a corto plazo. Sin embargo, eso no significa que la paz sea completamente inalcanzable, pero sí requiere un enfoque profundo, sincero y comprometido por parte de ambas partes y de la comunidad internacional. El conflicto entre israelíes y palestinos no es solo una lucha por la tierra, aunque esa es la raíz de muchas de las tensiones. Es una batalla por la identidad, por el derecho a existir, por el reconocimiento y la justicia. Los israelíes, que se sienten rodeados de enemigos en una región llena de conflictos, temen por su seguridad y su futuro. Los palestinos, que han sido desplazados de sus hogares, viven bajo una ocupación que limita sus derechos y su dignidad, anhelan la libertad, la autodeterminación y un estado propio. Ambas partes han sufrido enormemente y continúan viviendo en una realidad de desconfianza mutua. Por un lado, la solución de dos estados sigue siendo la opción más discutida y, en teoría, la más viable. Esta idea, apoyada por la comunidad internacional y muchas de las organizaciones que han mediado en el conflicto, implica la creación de un Estado palestino independiente que coexista junto a Israel. Para muchos, esto representa la mejor opción para garantizar la paz y la estabilidad a largo plazo en la región. Sin embargo, este sueño se ve cada vez más lejano debido a las constantes construcciones de asentamientos israelíes en Cisjordania, la división política interna de los palestinos y las constantes violaciones de los derechos humanos que alimentan aún más la desconfianza y el odio entre ambos pueblos. Por otro lado, hay quienes creen que la solución no debe centrarse únicamente en la creación de dos estados, sino en encontrar una forma de coexistencia más profunda, basada en la cooperación, el respeto mutuo y el reconocimiento de los derechos de todos. Esto implicaría ir más allá de las fronteras políticas y religiosas, buscando construir una sociedad donde israelíes y palestinos puedan vivir en igualdad de condiciones. Sin embargo, esta es una visión que aún parece muy lejana, dado el nivel de división y hostilidad que ha marcado las relaciones entre ambos pueblos a lo largo de los años. Otro factor fundamental es el papel de las potencias internacionales. Estados Unidos, la Unión Europea y las potencias árabes tienen un papel crucial en cualquier proceso de paz, pero sus intereses políticos y geopolíticos a menudo han complicado la búsqueda de una solución justa. La intervención internacional es vital, pero debe ser imparcial y verdaderamente comprometida con la resolución del conflicto, no solo con la gestión del mismo. La paz no puede alcanzarse solo mediante acuerdos políticos. La reconciliación entre israelíes y palestinos debe ir más allá de los documentos firmados en una mesa de negociación. Necesita sanar las heridas profundas que ambos pueblos llevan dentro, y eso solo se logra a través de un proceso que involucre educación, diálogo y un compromiso real con los derechos humanos. La creación de una cultura de paz, el entendimiento mutuo y el respeto por las diferencias son elementos fundamentales si alguna vez se quiere ver un final a este conflicto. El camino hacia la paz es largo y lleno de obstáculos, pero eso no debe desanimarnos. Cada intento de paz, aunque fallido, nos enseña algo nuevo sobre lo que es necesario para llegar a una solución. El desafío está en seguir buscando ese equilibrio entre las demandas políticas, los derechos humanos y las creencias religiosas de ambos pueblos. No es fácil,
y no es algo que se pueda resolver de la noche a la mañana. Pero mientras existan personas dispuestas a luchar por la paz y a poner los intereses de las generaciones futuras por encima de los rencores del pasado, siempre habrá una chispa de esperanza. El conflicto israelí-palestino es un recordatorio de los peligros de la intolerancia, el extremismo y el rechazo al otro. Sin embargo, también nos muestra el poder de la esperanza y la perseverancia. Aunque la solución aún parece lejana, la paz es un objetivo que no podemos dejar de buscar. Y aunque nunca podremos borrar las cicatrices del pasado, siempre debemos recordar que la paz es la única forma en que ambas naciones, israelíes y palestinos, podrán construir un futuro digno, justo y prometedor.